time is it? Vamos a ver las maneras de expresar la hora en inglés. Recuerden solicitar esta guía de apoyo para que puedan realizar las actividades y aprovechar todo el contenido que allí se encuentran, las lecturas y los audios desplegables. Utilizamos un modelo de aprendizaje comunicativo basado en interacciones y expresiones funcionales. A su vez, los invitamos a participar en la sesión en línea, la clase en vivo, para que podamos reforzar todo ese componente práctico. Vamos a ver algunos de los aspectos gramaticales de mayor relevancia de la presente lección. At es muy relevante mencionarlo, puesto que aquí logramos precisar la hora o el momento específico en el que se va a desarrollar una actividad. Miremos estos ejemplos. A las 7 en punto me levanto. At 7 o'clock, I wake up. At 7 o'clock, I wake up. Estos tres ejemplos de este segmento aquí tienen la posibilidad de ser reproducidos nuevamente dando clic en este icono. La sugerencia es realizar la lectura mientras escuchamos la reproducción del audio. Vamos a ver la parte superior derecha de la pantalla. Quiero mostrarles algo. Aquí estamos iniciando con la mención de la hora. Es una frase que tiene compuesta por dos premisas, separadas por una coma. At 7 o'clock es una primera premisa, coma, I wake up. Primero, para este caso, como queríamos enfatizar el uso del at para efectos de este ejercicio, mencionando la hora y propiamente utilizando este artículo at. Pero normalmente también se puede estructurar una frase empezando por el sujeto, I wake up, seguido del verbo I wake up, yo me despierto. Ahora sí, podemos también utilizar la preposición de tiempo at. I wake up at 7 o'clock. I wake up at 7 o'clock. Me despierto a las 7 en punto. Yo desayuno a las 8. I have breakfast at. Estamos precisando la hora en la que ese evento se ejecuta. 8 a.m. I have breakfast at 8 a.m. Ahora sí vamos a empezar mencionando la hora en el que se ejecuta el desayuno. Entonces, podríamos hacerlo así. At 8 a.m., coma, para separar una premisa de la otra dentro de la misma oración. I have breakfast. Continuemos entonces con los ejemplos siguientes. At 7:30, I take a shower. At 7:30, I take a shower. At 8:15, I go to work. At 8:15, I go to work. Veamos ejemplos del siguiente componente gramatical y vamos a agregar lo siguiente. Tenemos unas expresiones de tiempo que son o'clock para decir en punto. Half past. No se dice half, sino half. Nuevamente nos encontramos con el caso de una L silenciosa. Half past. ¿Qué quiere decir después de los primeros 30 minutos? Quarter past. Quarter past. Quarter past. ¿Qué significa? Las y cuarto, como decimos coloquialmente. Quarter past. Quarter past. Las y cuarto. Y tenemos otra expresión de tiempo para la hora. Quarter to. Esto hace referencia a menos cuarto o a los 15 minutos que faltan para que la hora siguiente se concrete. Quarter to. Quarter to. 15 para la hora siguiente. O también menos cuarto. ¿Qué sucede aquí? Durante la primera media hora, los 30 primeros minutos transcurridos dentro de una hora específica, vamos a decir la 1:10. Si nos preguntan what time is it, que es la pregunta más común, what time is it, imaginemos que es la 1:10, it is. Siempre empezamos con la expresión it is. It is. What time is it? It is. Ahora damos la hora. Primero los minutos, 10. La expresión para la primera media hora, 10 past 1. It is 10 past 1. It is 10 past 1. Imaginemos en un siguiente caso que faltan 10 para las 2. What time is it? What time is it? What time is it? Entonces diríamos, it is 10
los minutos que faltan para la hora siguiente, ya no va la expresión past de pasados, sino de to. Por consiguiente, serían los minutos que faltan para la hora siguiente. It is 10 to 2. To nuevamente, porque aquí ya sí sería esa hora siguiente. No confundirlo con este artículo. It is 10 to. Faltan 10 para las 2. Entonces siempre dentro de la expresión formal de la hora mencionamos los minutos. Si han transcurrido durante la primera media hora, utilizamos la expresión past o el término past. Y la hora en la que nos encontramos ahora, si vamos a hablar de los minutos que faltan para la hora siguiente, mencionamos esos minutos restantes o faltantes, utilizamos to y posteriormente hacemos referencia a la hora siguiente. Esa es la diferencia en cómo se mencionan las horas en inglés en un contexto formal. Porque también es posible ya dentro de lo informal, 1:35 podemos decir it is 1:30, it's 1:35, a 1:35, la hora presente y posteriormente se mencionan los minutos. Ya no se utilizan ninguna de las expresiones ni past dentro de la primera media hora, ni to para los minutos restantes de la hora siguiente. Si es la 1:10, entonces diríamos it is 1:10. Nuevamente, el caso de estos dos ejemplos corresponde al contexto de la informalidad. At 11 o'clock, para decir en punto, at 11 o'clock, at 3:15, a las 3:15 o a las 3:15, at 12:30, at 12:30, at 12:30, a las 12:30. En el ejemplo 6, retomándolo, había escrito o habíamos planteado las dos maneras, la formal y la informal. Primero está la informal aquí en esta descripción, at 12:30, en donde se inicia con la descripción de la hora y después los minutos. Y si analizamos el ejemplo subsiguiente, contexto formal, primero los minutos pasados y después la hora. En este caso serían las 12:30. Tenemos una primera actividad. La idea es enviarle al tutor guía o al grupo colaborativo un audio grabando la lectura de estas 7 líneas, 7 ejemplos, para que también puedan recibir la retroalimentación respecto a los aspectos de pronunciación. Vamos a ver esa historia principal de este personaje creado. Su nombre es Robert y él nos cuenta qué actividades ejecuta a medida que transcurre el día, precisamente mencionando la hora. Esta lectura también tiene un audio asociado a ella. La idea nuevamente es vincular el proceso de lectura y escucha de manera simultánea. Hi, I'm Robert. What time is it? Hi, I'm Robert. What time is it? I wake up at 7 o'clock in the morning. I wake up at 7 o'clock in the morning. I wake up at 7 o'clock in the morning. At 7:30, I take a shower. At 7:30, I take a shower. At 8:15, I go to work. At 11 o'clock, at 11 o'clock, at 11 o'clock, I have a meeting with my team. At 12:30, it's lunchtime. At 3:15 in the afternoon, I have a coffee break. At 3:15 in the afternoon, I have a coffee break. At 4:30, I go to the gym. At 4:30, I go to the gym. At 5 o'clock, I check my emails. At 6:45, I go shopping with my brother. At 7:30, I walk with my dog in the park. At 8:15, I study English online. At 9 o'clock, I read a book. I watch a movie with my family. At 10:30, I watch a movie with my family. At 11:45, it's time for bed. Time helps me organize my day. Tenemos una segunda actividad. Procuramos cliquear aquí en este icono para que se nos despliegue el ejercicio en línea. También la intención es compartir esa evidencia de su desarrollo y realizar la actividad cuantas veces sea necesario hasta que logremos todas las respuestas correctas. Contamos con un diálogo de práctica cuya idea también es ensayarlo. Aquí no tenemos ningún entregable. What time do you wake up? I wake up at 7 o'clock in the morning. I wake up at 7 o'clock in the morning. What do you do after that? At 7:30, I take a shower. And what time do you go to work? What time do you go to work?
At 8:15, I go to work. What time is lunch? What time is lunch? What time is lunch? At 12:30. It is lunch time. At 12:30 it is lunch time. Do you take a break in the afternoon? Yes. At 3:15 I have a coffee break. Yes. At 3:15 I have a coffee break. Do you exercise? Yes. At 4:30 I go to the gym. Yes. At 4:30 I go to the gym. At what time do you study English? At what time do you study English? At what time do you study English? At 8:15 I study English online. Ya lo había mencionado, do it yourself, inténtalo tú mismo, escuchar, leer, escuchar paralelamente y ensayar el diálogo antes de la sesión de práctica en vivo. Eso es un ejercicio propuesto, parte de la actividad que desarrollamos en la clase en vivo con los compañeros. Tenemos un primer punto en donde debemos ordenar las frases de modo que logremos una respuesta con una línea correctamente ordenada a nivel gramatical. Ustedes pueden ir generando las propuestas de respuesta en la sección de los comentarios. Allí también recibirían retroalimentación. El segundo y tercer punto, qué pena que me pase ese segundo, corresponde a entrevistar a un compañero en la sesión, haciéndole 4 preguntas. Lo que sucede con el segundo punto es que tenemos la plantilla para dar respuesta a esas 4 preguntas. Para ello podemos contar con el profe guía para que nos ayude a completar si corresponde, si es necesario, estas respuestas. ¿A qué horas me despierto? I wake up at 7 o'clock. What time do you wake up? I wake up at. Son simplemente líneas orientadoras para darle cuerpo a las posibles respuestas. What do you do after? What do you do at 7:30? What do you do at 7:30? At 7:30, I have breakfast. I go to the gym. I take a shower. I brush my teeth. ¿Ok? Dependiendo de la actividad que ustedes desarrollen, pueden ir respondiendo. What time is lunch for you? What time is lunch for you? ¿A qué horas es el almuerzo para ti? For me, para mí, lunch is at. For me, lunch is at. Para mí el almuerzo es a las 11 o'clock, 12 o'clock, 1 p.m. in the afternoon, cualquiera que sea la hora. What time do you go to bed? At what time do you go to bed? ¿A qué horas vas a la cama? A descansar, a dormir. I go to bed at. Yo voy a descansar a las 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces, primero se construyen estas respuestas para tener ya la posibilidad o el insumo de responder estas preguntas orientadoras. Y también tenemos un segmento de respuestas cortas para responder con yes, I do or no, I don't, dependiendo de la realidad frente a cada una de estas preguntas. Te despiertas a las 7 en punto, haces ejercicio a las 11 en punto, desayunas en la tarde, almuerzas en la noche. Yes, I do, no, I don't. Cualquiera que sea entonces la respuesta, la van a ir ajustando al momento en el que ejecutemos las preguntas. Simplemente parte de lo que desarrollamos en nuestra sección en vivo. Los invitamos entonces a solicitar la guía, desarrollar las actividades que están allí sugeridas, compartir sus dudas a través de los canales de comunicación y para quienes no han tenido la posibilidad de participar en nuestras sesiones en vivo, pueden solicitar dicha participación. Encontrarán todo en la descripción. Thank you very much. Have a great day.